Hola, mi nombre es Linda Franco, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD y para esta ocasión en el curso de Semiología Radiológica voy a hablar acerca de los medios de contraste en resonancia magnética. Los medios de contraste son sustancias químicas, compuestos, moléculas complejas. Estos enlaces químicos se forman uniendo iones de gadolinio y moléculas portadoras llamadas quelantes, que normalmente son proteínas denominadas de PTA. Su función es prevenir la toxicidad que pueda tener el gadolinio dentro del organismo, eh, es decir, que intenta que el gadolinio sea tóxico, pero igual manteniendo siempre las propiedades del contraste. Hay diferentes marcas y medios de contraste y moléculas quelantes. Cada casa comercial utiliza la suya, pero normalmente el gadolinio es el contraste más usado en resonancia magnética y se inyecta por vía intravenosa. El cuerpo elimina este contraste a través de los riñones, a través de la orina, por eso es importante recomendarle siempre al paciente que después de realizarse un estudio de resonancia magnética con contraste, beba mucha agua para que sus riñones puedan eliminar este contraste más fácilmente. La inyección de contraste puede hacerse de dos formas, manualmente o con un inyector, y pues esto depende de la información que necesitemos conseguir en el estudio. Si lo que necesitamos es solamente un aumento de señal del tejido, lo podemos hacer de forma manual, pero si buscamos información del comportamiento del contraste dentro de la lesión que estamos estudiando, usamos inyector. También se utiliza inyector si queremos conseguir estudios vasculares. La dosis que debemos aplicar son las dosis que dice el fabricante y hay que seguirlas. Lo que hace el contraste es incrementar la señal de las estructuras o de los órganos normales de los que no son normales. Inyectamos un bolo de contraste y este bolo se reparte por todo el torrente sanguíneo y la función principal del contraste gadolinio es acumularse en las células patológicas. Perdón. Aumentando la señal de esa región que el resto del organismo, obteniendo una mejor visualización y un mejor diagnóstico para el estudio. El gadolinio es una sustancia paramagnética, esto significa que produce ciertas variaciones en el campo magnético, o sea, un acortamiento de la señal T1 de los protones que están alrededor del tejido del órgano o del tejido patológico. Gracias. Buenos días, mi nombre es Gabriela Lucía Lozano Vargas, estudiante de la UNAD en el programa de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas. En este video vamos a hacer la socialización de la tarea 6 y vamos a explicar sobre resonancia magnética, como por ejemplo que es el movimiento spin y de precesión. Bueno, las imágenes que obtenemos por medio de la resonancia magnética son el resultado de la señal que emiten los protones. Entonces, el protón presenta carga eléctrica, lo cual va a conferir con estos dos tipos de movimiento, que es el de spin o el de precesión. El movimiento de spin también se conoce como movimiento magnético, que consiste en el giro que se realiza alrededor del protón, el protón sobre su propio eje. El movimiento de precesión se define como el giro que realiza el protón alrededor del eje del campo magnético. Y este no solo se alinea, sino que también empieza a girar acompasadamente, lo que denominamos el movimiento de precesión. Ahora, si hablamos del movimiento magnético o movimiento spin, el movimiento magnético es un momento angular en donde las partículas, por el simple hecho de existir, esto se llama intrínseco y no está asociado con giro o con movimiento, lo que quiere decir que es una propiedad física de las partículas subatómicas. Y gracias a esto, cada partícula
tiene un momento, es elemental, ¿sí? Y tiene un momento angular intrínseco de valor fijo, como lo es la masa o la carga eléctrica. Muchas gracias por la atención prestada, que tengan un buen día. Saludos, mi nombre es Cristian Martín, estudiante de la tecnología en radiología, imagen y diagnósticas. Hoy les vengo a explicar sobre los tiempos de relajación en resonancia magnética, en este caso T1 y T2. Bueno, en este caso contamos con un resorte de esos de lapicero para hacer el ejemplo. Entonces, normalmente cuando se envía el impulso magnético hacia el cuerpo que se esté estudiando, normalmente, un ejemplo, el cuerpo se encoge. Entonces, el T1 normalmente es el tiempo en que tarda este resorte en encogerse. Ese sería el tiempo 1. Y el tiempo 2, o T2, es el tiempo en que tarda este cuerpo o este resorte en volver a su forma normal. Un ejemplo, en el caso de la grasa y del agua, el tiempo de relajación son diferentes por su composición molecular. Entonces, decimos que T1, al enviar el impulso, es el tiempo en que tarda ese cuerpo o ese campo magnético en atravesar el objeto diana, y de esta forma el objeto diana es el que encarga de emitir la señal. Entonces es el tiempo en que se encarga o que tarda en emitir la señal, y T2 es el tiempo en que deja de emitir la señal. Esos serían los tiempos de relajación en resonancia magnética. El agua, por ejemplo, tendría un tiempo de relajación un poco, T1 y T2 serían más largos, y en la grasa T1 y T2 serían más cortos. Un ejemplo claro sería como cuando tenemos dos pelotas y las hacemos girar libremente. Pero si una de esas pelotas la hacemos girar dentro de un ejemplo, dentro de un tarro con gel, entonces sus tiempos de giro van a ser muy diferentes. Eso mismo pasa en el cuerpo con los tejidos. Dependiendo de su composición, va a tardar un poco más o un poco menos sus tiempos de relajación. Muchas gracias. Feliz noche, me presento, soy Kelly Diana Bermúdez, estudiante de Radiología y Imágenes Diagnósticas de Ibagué. Para esta ocasión quiero hablarles sobre la rejilla de Faraday para la materia de semiología radiológica. Como podemos ver en el fondo, si pueden observar, la rejilla de Faraday hace referencia a lo que es en la habitación donde se toman las resonancias magnéticas o tomografías. ¿Qué quiere decir esto? Esto hace como un aislamiento para las ondas de radiación y todo esto para que quede como en esa sola habitación y no salga la radiación en el momento de tomar los exámenes. Bueno, como les seguía explicando, la jaula de Faraday o rejilla de Faraday, esto es más específicamente cuando se aplica un campo electrónico o a un contenedor como tal, y este ha sido recubierto con aluminio o mallas metálicas. Este contenedor hace como de conductor y eso hace que se polarice como todo lo que es esa carga y no de pronto se persista ahí en el sitio y no se expanda hacia lugares alternos. Al polarizarse, el conductor queda cargado de manera positiva
y pues en la dirección que se desplaza el campo electromagnético externo y al mismo tiempo se carga negativamente en sentido inverso. Podemos observar desde otra perspectiva acá la jaula, más grande, como podemos ver es como tal la habitación que sirve como de un contenedor y al momento de tomar las resonancias o tomografías y toda esa carga permanece, se conduce por alrededor de todo lo que es esto y no permite, de toda la habitación, y no permite que lo que es la radiación como tal o la energía que está cargada en esta habitación se expanda hacia afuera a lugares alternos. Quería explicarles un poco sobre un ejemplo que encontré donde podemos ver que muchas veces las jaulas son de este material, que es papel aluminio, aluminio. Esto hace que se aísle como toda esa carga, esa energía. Entonces podemos hacer un ejercicio muy básico que es un teléfono que puede recibir llamadas, mensajes de texto normalmente. Si ustedes cogen los teléfonos y los envuelven en papel aluminio, este va a servir también como de un conductor y lo que va a hacer es que no va a dejar que la señal como tal salga, va a quedar como bloqueado el teléfono, lo va como a aislar. De esta misma forma funciona una jaula de parada, al estar toda forrada, toda totalmente blindada, por decirlo así, va a trabajar de la misma manera. Muchas gracias.